En realidad recordamos que esto no es una clase porque la tecnicatura en realidad es toda autogestionada por ustedes, pero tienen material de apoyo y reuniones de apoyo. Esta sería una. Bueno, vamos a compartir. Estamos. Ahí estoy compartiendo la pantalla. Bueno, vamos por acá. Yo quería repasar algunos conceptos para ver si nos habían quedado dudas. Igual acá metí conceptos de la unidad 2, que después me di cuenta que pertenecían a la unidad 2. Bueno, el concepto de dato de información me parece que quedó bastante claro. Que dato refiere a la unidad mínima de información, es un elemento de información, pero fuera de un contexto. En cambio, la información pone a ese dato en un contexto y nos aporta datos para la toma de decisiones, ¿sí? Por ejemplo, un dato sería un apellido, un nombre, un número, ¿sí? Y en realidad, si dijéramos Juan Pérez vive en Colón 138, serían datos puestos en contexto que nos brindan información. Bueno, después venía un poco la historia, fui haciendo una síntesis de de los temas importantes que estaban en el apunte, digamos, cómo viene la evolución desde los archivos planos, cómo llegamos a a las bases de datos relacionales y no relacionales, que no vamos a ver en este curso. Bueno, respecto de cómo venía el tema de la redundancia, cuándo usar archivos, cuándo usar bases de datos, ¿eso les quedó alguna duda? Digamos, ¿qué problema plantean los archivos respecto de las bases de datos? Las bases de datos proponen la información de forma organizada, ¿sí? Con un conjunto de programas que permiten acceder a esa información, como son los gestores de base de datos, que proporcionan un nivel de seguridad, minimizan la redundancia, la inconsistencia, garantizan el acceso a la información que necesitamos. En cambio, los archivos planos en realidad van poniendo la información secuencialmente, ¿sí? Y la seguridad la brinda el sistema operativo, no el archivo en sí. Bueno, ¿qué es un sistema, una base de datos? En realidad, base de datos se le llama a la información, al conjunto de información organizada. En el caso de las bases de datos relacionales, la información, ¿cómo se organiza? En forma de tablas, ¿sí? Tablas que están relacionadas unas con otras a través de campos, ¿sí? Bueno, y el sistema de gestor de base de datos llamamos a la base de datos y al conjunto de programas que nos permiten acceder a esos datos. Bueno, el concepto de tabla pienso que a todos nos resulta bastante gráfico. Nos imaginamos una tabla de Excel donde tenemos como encabezados de las columnas, tenemos a los atributos, ¿sí? Y las filas pasan a ser registros que tienen información relacionada a un mismo individuo, ¿sí? Dentro, ese registro también lo podríamos llamar tupla. Bueno, hay algunos conceptos que ya empezaron a aparecer, pero no todos, porque esto vi que pertenece a la unidad 2, los atributos compuestos y multievaluados, que los vamos a ver hoy. El concepto de clave principal, ¿qué es la clave principal? Una clave principal es un atributo o puede ser un conjunto de atributos que nos permitan identificar un individuo entre los demás. Por ejemplo, podría ser un número de DNI, un número de legajo, un código, ¿sí? Entonces, brindando esa información, nosotros podemos acceder al resto de la información. Digamos, cuando uno va a pedir un turno en el médico, no le preguntan para identificar la historia clínica a uno el apellido. A uno le preguntan, por ejemplo, el número de DNI. Y a partir del DNI, pueden extraer el resto de la información, apellido, nombre, carnet de obra social, fecha de nacimiento, etcétera. Eso es una clave primaria o una clave principal. A veces hay más de un elemento que nos permite
conocer un individuo entre los demás, digamos, identificar un individuo. Por ejemplo, en la facultad podría ser un número de legajo, un número de DNI. Entonces, esos se llaman claves candidato, ¿sí? Después nosotros de entre las claves candidato elegimos una como clave primaria o principal y esa es la que vamos a utilizar. Y clave foránea que se vio, pero más solapadamente, se vio creo que al final de uno de los apuntes. Bueno, ¿qué es la clave foránea? Es un campo que aparece en una tabla, pero que refiere a la clave principal de otra tabla. Es el modo en el que nosotros podemos hacer las relaciones. ¿Se entiende este concepto o quieren que les ponga un ejemplo? Sí, puede ser el ejemplo de la biblioteca que nos daba en el práctico. Ah, bien, como el ejemplo de la biblioteca, tal cual. Sí, 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 sí. Podría ser, por ejemplo, también en una tabla que tengamos los datos particulares de los alumnos y ponemos ID provincia. ID provincia es un dato que nos permite eh, vincular la tabla de alumnos con la tabla de provincias, ¿sí? Donde ID provincia en la tabla principal, en la tabla de alumnos, se va a repetir un montón de veces. Entonces, no actúa como clave principal, actúa como clave foránea porque nos permite hacer la relación, ¿sí? Y en la tabla provincias, ID de provincia sería la clave primaria, aparece una sola vez. Bueno, ¿qué es SQL? Estamos empezando a transitar el camino de SQL, es un lenguaje estructurado de consultas para base de datos relacionales, ¿sí? Que nos permite tanto crear base de datos, crear tablas, crear índices, crear clave primaria, principal, clave foránea, demás, hacer consultas, eliminar, eh, modificar, ¿sí? Bueno, y vamos a crear la primera base de datos en SAMP y Workbench. ¿Ustedes estuvieron probando? Esperen que... Ahí está. ¿Estuvieron probando algo de cómo usar SAMP, cómo usar Workbench? ¿Cuál les resultó más fácil? Sí, sí. Y usé SAMP. Y SAMP, lo que no llegué a vincular a Workbench con SAMP. Porque yo ¿cómo vincular? lo que entiendo es que Workbench, a lo mejor estoy equivocado, ¿no es cierto? Es el Ujú. gestor de la base de datos. En Y realidad son dos programas independientes. Vos los podés usar para lo mismo, ¿sí? Mira, por ejemplo, bueno, vamos a ver en SAMP. Bueno, vamos a ver cómo crear una base de datos en SAMP, así empezamos para los que no vieron este concepto. Bueno, lo primero que tenemos que hacer una vez que abrimos esto, suponemos que ya las instalaciones están hechas. Si alguno tiene problemas con la instalación, fíjense que hay un foro para comentar sobre esto y nosotros les contestamos a través de ese foro. Es importante que sea en un foro y no individualmente, porque por ahí las respuestas para uno le sirven a otro. Bueno, acá lo que Yo tenemos que hacer, particularmente, yo ¿cómo? particularmente usé SAMP, viste que la parte de la UI es por Ajá. PHP Admin, y me parece una UI bastante linda, bastante intuitiva, fácil de usar, pero la Ujú, parte gráfica deja mucho que desear. En cuanto a ujú, Workbench, no he usado mucho, ujú, porque en mi trabajo utilizo Dbeaver para gestionar bases de datos. Pero ujú. bueno, por lo menos lo que es SAM me resulta bastante simple. Bien, bien, sí. Al resto lo pudo probar, pudo evaluar, digamos, cómo es uno y cómo es otro. Bueno, vamos a arrancar por si alguno no lo hizo. Bueno, acá lo que tenemos que hacer es iniciar el servicio de Apache y MySQL y entramos a la parte de admin. Bien, yo acá tengo algunitas creadas, pero que fueron pruebas en realidad, porque yo lo acabo de instalar también hace un par de semanas. Así que bueno, vamos a nueva, ¿sí?
acá tendríamos que poner el nombre. Después vamos a ver dónde quedan grabadas estas bases de datos, ¿sí? Todas estas son bases de datos. Bueno, vamos a ponerle de nombre base 1, por ejemplo, ¿sí? Entonces ahí creamos la base de datos. Bien, acá nos permite crear las tablas. En una base de datos va a haber normalmente muchas tablas, ¿sí? Podemos tener, por ejemplo, la tabla alumnos, ¿sí? Acá podemos estimar el número de columnas, pero no es necesario que sea exacto porque podemos dejar después columnas en blanco o podemos agregar nuevas columnas. Ahí vamos a crear. Bueno, podemos buscar primero, como decíamos, puede ser que pongamos como identificador el DNI o que pongamos un número que se autoincremente, que por ahí estaría bueno que lo veamos para ver cómo se crea un autoincremental. Entonces ponemos número de alumno, por ejemplo, acá tenemos que decir el tipo de dato que va a ser, ¿sí? Y, por ejemplo, después en algunos casos vamos a llenar estos campos y en otros casos no. Podemos poner, por ejemplo, que sea autoincremental y acá automáticamente lo detecta como clave primaria, ¿sí? Si queremos sacarlo, lo dejamos y no es clave primaria, es solamente un autoincremental, pero lo podemos dejar como clave primaria. Después podemos poner nombre, que lo vamos a poner como un varchar, y acá tenemos que poner varchar, ¿se acuerdan que eran los tipos alfanuméricos? Entonces podemos poner la extensión de 30, ponemos el apellido como varchar de 30 también. Y podríamos poner, en este caso, si quisiéramos, por ejemplo, ID provincia, y lo ponemos con un entero. Y después podríamos hacer la relación con la tabla provincias a través de este campo. Este es el campo que sería, en esta tabla, considerado clave foránea. ¿Por qué? Porque en otra tabla es clave principal. En esta tabla puede repetirse, en la tabla donde es clave principal no puede repetirse. Y ahí guardamos. ¿Sí? Entonces, y fíjense que esto queda guardado en, esto vamos acá, Explorer. Y fíjense que acá dentro de C, dentro de la parte de SAMP, dentro de MySQL me parece que era Data. Y acá quedan las bases de datos que vamos haciendo. ¿Sí? Uno las puede, si las borramos de ahí, obviamente nos van a desaparecer del navegador. Volvemos para acá. Bueno, esto sería simplemente crear una base de datos en SAMP. Después, si queremos seguir agregando tablas, agregamos tablas. Después vamos a ver cómo hacer podemos utilizar acá para insertar información, ¿sí? Después todo eso lo vamos a aprender a hacer con SQL, ¿sí? Por ejemplo, a ver, podríamos insertar un alumno. En realidad acá no tenemos que insertar nada porque era un campo autoincremental. Podemos poner el nombre Pérez, perdón, Juan Pérez 1, continúa. ¿Sí? Entonces acá nos muestra que una fila fue insertada y esta fue la sentencia que se ejecutó. Insert into alumnos, los campos y los valores que tomaron esos campos. Eso sería si lo hubiéramos hecho directamente con SQL. Y después con SQL vamos a aprender a manejar la información. Por ejemplo, ahí nos muestra, fíjense que tenemos ya la tabla con una fila. Bueno, esto sería más o menos lo que tenemos que ir manejando de SAMP para empezar tranqui, para poder después ir haciendo las consultas. Todavía no aprendimos a hacer las relaciones. Y después, cerrar acá. En Workbench es
parecido, para mí es un poco más, me parece que es más intuitivo Workbench. Bueno, acá lo que tenemos que hacer es iniciar esta instancia. Y acá nos aparecen las distintas bases de datos que tenemos, que las llama esquemas. ¿Sí? Entonces, con botón derecho, o bien podemos ir a este botoncito, creamos un esquema y ponemos el nombre del esquema. Por ejemplo, base prueba. Y ahí hacemos apply. Y fíjense que acá nos muestra la sentencia SQL, create schema, base prueba. Y ahí estamos. Y después simplemente acá adentro podemos con botón derecho crear tablas y vamos generando las tablas. Pero fíjense que el modo es bastante parecido. Acá nos pide el nombre de la tabla, podría ser como hicimos recién, la tabla alumnos. Acá vamos poniendo los campos, número de alumno, como autoincremental y como primary key y que no acepta valores nulos. ¿Sí? Bueno, y así sucesivamente. ¿Hasta acá alguna duda? No, sí, Bueno, viéndolo así es mucho más intuitivo, Es Está más más, como más a intuitivo. mano las Sí, cosas. sí, Yo pensé que eran sí. programas distintos para cosas distintas. Estaba No, es medio para raro. lo mismo. Es para lo mismo. Ujú. No sé después si se tendrá que usar uno u otro en función de algún objetivo, pero hasta donde yo sé, son dos programas que nos sirven para el manejo de base de datos. Y ahí tiene para poner la clave, ¿cómo es la clave? La clave foránea, No, sí, la otra, fíjate que principal está. la candidato. No, las candidatos, en realidad vos no las pones en la tabla. La clave candidato, vos tenés varias claves candidato y elegís la que vos querés como clave principal. El resto lo podés poner como unique, suponete, que para que no se repita, pero no es clave principal. Ajá, no se declara en ningún lado, No se se declara pone, en ningún lado. claro. La podés poner después como un índice, suponete, para que te permita buscar por número de legajo, aunque no sea la clave principal, suponete. Pero no es, acá no hay un lugar para vos tildar que es clave candidato. Sí, después vamos a tener una opción acá dentro de Foreign Keys para poner cuál es la clave la clave foránea que se relaciona con otra tabla como clave principal. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Bueno, entonces acá ven que les muestra cómo crear una tabla, ¿sí? En la base prueba y la tabla se llama alumnos, con el campo número de alumno, que es un entero, que no puede ser nulo, autoincremental y clave primaria. ¿Sí? Ahí estamos. Entonces, bueno, después esto habría que seguirlo y para poder hacer una relación con una clave, con otra tabla, necesitaríamos crear esa otra tabla. Bueno, pero acá ya nos estamos yendo a la parte de creación de la base de datos y nos falta, voy a cerrar acá, el contenido de esta unidad. Que el contenido de esta unidad nos prepara para armar la base de datos, o sea, es la parte previa. Nosotros vamos a tener un conjunto de datos, de información, un enunciado sobre el que trabajar y a partir de ese enunciado lo primero que vamos a tener que tratar de plantear es usando el modelo entidad-relación, plasmar un diagrama entidad-relación que nos permite identificar cuáles son las entidades, los elementos de interés dentro de nuestro sistema, cómo son las relaciones, las cardinalidades, los grados. Entonces, para eso necesitamos aprender un poco sobre diagrama entidad-relación. Esperen que voy a buscar a donde, me parece que lo tengo acá. Vamos a ver un poquito sobre esto. Entonces, vamos a tratar de hacerlo dinámico, que no sea tanta teoría. Bueno, acá un poco les explica qué es lo que vamos a tratar y cómo es el diagrama del apunte.
Bueno, un modelo siempre es una representación de la realidad, ¿sí? Entonces, ¿qué nos permite el modelo entidad-relación? Abstraernos de la realidad, ¿qué quiere decir? Hacer hincapié en los elementos más importantes, o sea, los elementos que queremos hacer foco. Es una herramienta que nos permite planificar y ir armando cómo va a ser la base de datos, y es un medio de comunicación con otros, porque también nos permite plasmar una idea y ver que otro opine sobre esa idea. Digamos, es algo, en vez de conversarlo, uno lo plasma en un diagrama entidad-relación, y a partir de ahí uno puede conversar con los demás sobre eso. Si esto te parece clave primaria, si esto te parece que esta relación se hace de esta manera. Bien. Bueno, el modelo entidad-relación, bueno, acá les habla un poquito de un contexto histórico y qué es la base para el diagrama entidad-relación. Este es un modelo conceptual que en realidad es independiente de la implementación física de la base de datos. Después uno puede decidir implementarla en un determinado gestor y no en otro, por gusto, por practicidad, por lo que fuere, ¿sí? Pero el diagrama entidad-relación va a servir para cualquier modelo de base de datos relacional. Bueno, se compone de 3 elementos el modelo entidad-relación. Es las entidades, que son los elementos de interés para nuestro sistema. Una entidad en un sistema puede ser que en otra entidad, en otro sistema, no sea entidad. O sea, seguramente para la facultad, la entidad materias va a existir. Y si vamos a hacer un sistema de base de datos en una clínica, no va a existir la materia, puede ser que sea un atributo de otra entidad, ¿sí? Bueno, ya se me ocurrió algún ejemplo. Las entidades pueden ser concretas o abstractas, o puede ser que existan una entidad cuentas bancarias, o que exista la entidad materias, como dijimos, que es una entidad abstracta, o puede ser que sea la entidad de alumnos, que es una entidad concreta y tangible, ¿sí? Entonces las entidades, después vamos a ver porque hay varias clasificaciones de las entidades. Para que se diagramen en su cabeza lo que ustedes antes, lo que vimos así como tablas, bueno, las entidades después cumplen un rol, las entidades se convierten en tablas, ¿sí? Después vamos a ver que hay otros, que las relaciones a veces pueden convertirse en tablas. Bueno, los atributos son características de las entidades, ¿sí? Propiedades o características que describen las entidades. Pueden ser las que vimos, apellido, nombre, número, domicilio, país, ciudad. Y las relaciones son asociaciones entre las entidades, son vínculos entre las entidades. Puede ser que haya entre dos o más, o incluso puede ser de una entidad consigo misma. Por ejemplo, un empleado que tiene de jefe a otro empleado es una relación de una entidad consigo mismo. Bueno, los tipos de atributos, acá hay una clasificación. Siempre lo que hay que tratar es de que los atributos sean atómicos, que no se puedan dividir, subdividir. ¿Sí? Esos son los atributos simples. Por ejemplo, apellido. Aunque el apellido fuera compuesto Pérez García, el atributo es un atributo simple porque refiere a un único apellido, ¿sí? Al apellido de una persona. Los atributos compuestos son atributos que se pueden dividir en partes más pequeñas, como puede ser una dirección. Una dirección nosotros la podemos dividir en calle, número, código postal, barrio, ¿sí? Es un atributo que se compone de atributos más pequeños, ¿sí? Entonces, en realidad, ese atributo se puede dividir. Después tenemos atributos de un solo valor, ¿sí? Que en realidad sería como atributos simples, en realidad. Ah, no, bien, por ahí lo refiere a fecha de nacimiento, no como un atributo que puede tener más de un dato, pero yo lo emparentaría con los atributos simples.
Atributos de valores múltiples pueden contener varios valores, como puede ser cursos, números de teléfono, puede ser correos electrónicos, o sea que para un individuo, por ejemplo, puede haber más de uno. Entonces, esos se llaman atributos de valores múltiples o multivaluados, ¿sí? Y atributos derivados son atributos que se pueden sacar, digamos, o que se pueden obtener como resultado de otros atributos. Como puede ser, por ejemplo, el atributo edad, que se puede calcular a partir del atributo fecha de nacimiento, ¿sí? Bueno, las entidades después vamos a ver que también tienen su propia clasificación, no sé si acá está, no. Las entidades pueden ser concretas o abstractas, como dijimos, después se les llama, también hay, en algún lugar lo leí del apunte, están las entidades fuertes y débiles. Las entidades débiles son aquellas que necesitan para existir de una entidad fuerte, ¿sí? Vamos a ver después ejemplos sobre eso. Las relaciones, esto es muy importante que algo sobre lo que tenemos que prestar mucha atención. Tipos de relaciones. Hay relaciones uno a muchos y muchos a muchos, ¿sí? Después puede ser, digamos, las que son leídas de uno a uno, es de uno a uno para allá y de uno a uno al revés. La de uno a muchos puede ser uno a muchos o puede ser uno a muchos, digamos, de acuerdo a dónde ubicamos el n, ¿sí? O pueden ser de n a n, que se puede leer desde ambos extremos, es lo mismo. Una relación uno a uno es una relación, por ejemplo, a ver, ¿qué les podría decir? Vamos a suponer que tenemos una base de datos de una veterinaria y tenemos a los animales por ejemplo, con los dueños. No, pero esa sería una relación infinito a uno. Bueno, ya se me va a ocurrir un ejemplo. Por ahí las más frecuentes son las de uno a muchos. Por ejemplo, un animal que tiene un solo dueño, pero ese dueño puede tener muchos animales. Después, a ver, por ejemplo, un alumno que vive en una ciudad es una relación a uno, ¿sí? Un alumno a una ciudad y en esa ciudad pueden vivir muchos alumnos. Es una relación de 1 a n. El alumno tiene una sola ciudad, pero esa ciudad tiene muchos alumnos. Siempre hay que, para saber la cardinalidad, que es a lo que refieren los tipos de relaciones, nos tenemos que parar. Vamos a tener, por ejemplo, la entidad de alumnos, necesitaría un pizarrón, la entidad de alumnos y la entidad ciudades, ¿sí? Entonces, la entidad de alumnos, yo me pregunto, ¿un alumno en cuántas ciudades puede vivir? Entonces pongo la cardinalidad acá, una ciudad. En cambio, de ciudades, me paro en una ciudad y digo, ¿cuántos alumnos pueden vivir en una ciudad? N. Entonces, de este lado me queda la N, de este lado me queda el 1. Me queda la N, a ver si lo puedo dibujar. No, pero voy a tardar mucho. No sé si se entiende el ejemplo. Sí, sí, se O, entiende, según de dónde uno lo mira. claro, pero siempre para sacar la cardinalidad me paro. Por ejemplo, si tengo una ciudad pertenece a un país y en un país puede haber muchas ciudades. Entonces me paro primero en ciudad y digo, ¿con cuántos se puede relacionar una ciudad? Con un país. Y un país, ¿cuántas ciudades puede tener? N. Entonces, eso es una relación de N a N, de N a 1 o de 1 a N, de acuerdo a donde nos paremos. En cambio, las relaciones muchos a muchos es una relación donde, por ejemplo, un alumno puede cursar varias materias, una materia puede ser cursada por muchos alumnos. Un alumno puede haber otra relación distinta, una relación que sea cursar y otra relación que sea rendir. Entonces, puede ser que un alumno rinda muchas materias y una materia sea rendida por muchos alumnos. Que
a ver, ¿qué otra cosa puede ser? Podría ser que yo quisiera en la veterinaria decir que un perro recibe muchas vacunas o puede recibir muchas vacunas. No quiere decir que haya que ponerle muchas vacunas y ponerle todo el mismo día. Puede ser que reciba una sola vacuna, pero ¿cuántas vacunas podría recibir? Muchas. Y una vacuna, ¿en cuántos perros se puede colocar? Un código de vacuna, en muchos. Por más que la vacuna física es una sola, se puede poner en un solo perro, pero uno dice, el código de la vacuna de la antirrábica. ¿En cuántos perros la puedo poner? En muchos. ¿Se entiende? Por más que la vacuna física es una y que se le va a poner a un solo perro. Pero un código de vacuna de antirrábica se le puede colocar el mismo código a un montón de perros. Es una relación de infinito infinito o de N a M. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Estas relaciones son las que uno tiene que prestar después más atención. ¿Por qué? Porque en el modelo relacional estas relaciones se convierten en tablas. ¿Sí? Las relaciones 1 infinito las solucionamos poniendo en la tabla o el campo, la clave foránea que hace relación a una tabla donde es clave principal. En cambio, en las relaciones muchos a muchos, tenemos las dos entidades que forman parte y tenemos una tabla que lleva el campo clave de una de las tablas y el campo clave de otra de las tablas. Entonces, así se hacen las relaciones. No vimos el grado de una relación. El grado de una relación se conforma de acuerdo a la cantidad de entidades que forman parte de esa relación. A veces, y lo más fácil es una relación entre dos tablas, pero a veces puede ser que se necesiten más entidades para esa relación y que sea una relación ternaria o cuaternaria, ¿sí? Por ejemplo, podría ser en un taller mecánico una relación entre vehículos mecánicos y repuestos, ¿sí? Donde los tres confluyen en una misma relación. ¿Por qué? Porque por ejemplo, un filtro puede ser cambiado si es por un mecánico en un auto. Entonces necesitamos los tres. No podemos poner el filtro solo en el auto sin el mecánico. El mecánico sí podría tener una relación con el auto sin que tenga que poner un repuesto, pero en el caso de poner un repuesto es una relación ternaria. ¿Qué mecánico pone qué repuesto sobre qué auto? Bueno, creación del diagrama entidad de relación. Hay un montón de, si ustedes googlean imágenes de modelo entidad de relación, de diagrama entidad de relación, van a encontrarse con un montón, ¿sí? Los rectángulos representan las entidades, siempre. Las elipses u óvalos representan los atributos. Esta no es una notación que use. Por ejemplo, yo uso otra. Ahora vamos a verla más abajo. Los diamantes representan relaciones. Los diamantes o rombos son más que diamantes. Acá están como diamantes. Esto sería más o menos así. Las líneas que conectan entidades con relaciones y con atributos, y las notaciones, bueno, van 1, 1, 1N, NAM, que también hay distintas formas de hacer esas notaciones. Bueno, y acá están los distintos tipos de notaciones, la notación Chen, la notación pata de gallo, porque se refiere a esta formita que aparece acá, y los diagramas de clases. Vamos a ver después cuál les vamos a pedir a ustedes que usen. Bueno, acá hay un ejemplo práctico que vimos algunos. Claves primarias, que es un poco lo que venimos trabajando, no quiero ser reiterativa. Claves externas y exigir integridad referencial. ¿Qué quiere decir exigir integridad referencial? Por ejemplo, si nosotros tenemos en la tabla de alumnos el ID del país, ¿sí? Necesitamos que en la tabla país o en la tabla países haya un país que se corresponda con el código que yo pongo en la tabla alumnos, ¿sí? ¿Y qué pasa si yo quiero eliminar ese país? ¿Qué pasa con toda la gente, con todas las personas que viven en ese país? Entonces, ¿cómo voy a hacer
el borrado, si se va a borrar en cascadas, o sea, si borro el país y borro todas las personas que vivían en ese país, o cómo voy a proceder, ¿sí? O, por ejemplo, si elimino un cliente, ¿qué pasa con las facturas que estaban a nombre de ese cliente? ¿Cómo se procede? Entonces, la integridad referencial hace que no puede quedar una relación al vacío, digamos, que yo tengo que tener siempre una tabla relacionada. Entonces, ¿qué hago si voy a borrar información, por ejemplo? ¿Se entiende el ejemplo? Sí, correcto. Bien. Entonces, acá tenemos las acciones que se pueden tomar al utilizar la integridad referencial, ¿sí? ¿Qué hacer? La eliminación en cascada, restringir, establecer un valor nulo cuando se hace el borrado, establecer un valor predeterminado, o sea, a qué va a apuntar si no apunta a la tabla que borré. Bien. Bueno, entidades débiles, esto era lo que hablábamos hoy. Una entidad débil es una entidad que no puede ser identificada de forma única. Necesitamos el campo clave de la tabla de la que depende para poder identificar a la entidad débil. Puede ser, por ejemplo, una relación que haya entre cuentas corrientes y transacciones, ¿sí? Que las transacciones dependan de la cuenta, ¿sí? O sea, tenemos transacción 1, transacción 2, transacción 3 y así sucesivamente, pero para identificar necesito además el campo clave de la tabla cuentas para saber qué transacción se hizo en qué cuenta, ¿sí? Entonces, la entidad transacciones dependería no puede existir si no refiere a una cuenta. Eso sería una entidad débil. Bien. Bueno, entonces, ¿cómo pasamos del modelo conceptual al modelo lógico? Primero tenemos que identificar entidades y atributos, establecer las relaciones, crear el diagrama entidad-relación, definir las claves primarias y externas, resolver relaciones de muchos a muchos, las resolvemos a través de nuevas tablas, y crear el esquema relacional, que también a veces se suele llamar mapa canónico. El mapa canónico es cómo nos quedaría un nuevo esquema de tablas. Bien, las relaciones ternarias, esto ya lo vimos, especialización y generalización, relaciones ternarias. Bueno, y acá tenemos el sistema de la biblioteca, que es una actividad para que realicen ustedes y no se queden con dudas si les surgen dudas. Ahí estamos, acá les muestra un sistema, les propone un sistema de biblioteca, una solución, ¿sí? Donde tenemos el libro con el ISBN, el título, año de publicación, descripción. Entonces, por ejemplo, ¿qué pondríamos como clave principal? Tendríamos que identificar en cada tabla la clave principal, ver si tenemos relaciones 1 a n y poner como clave foránea la de la tabla con la que voy a relacionar. No sé si ya estamos en esta instancia o no. Las relaciones no, todavía no vimos cómo convertir. No me quiero adelantar y confundirlos. Entonces, el libro puede ser escrito por un autor y un autor puede, por más de un autor, y un autor puede escribir más de un libro. Un libro tiene una única editorial. Entonces, la N refiere a que una editorial puede editar más de un libro, ¿sí? Un libro pertenece a una categoría, pero puede pertenecer a más, puede ser que sea un libro que esté categorizado como novela, como suspenso y como ficción, ¿sí? Que son 3 categorías, una categoría puede pertenecer a más de un libro, y así es como vamos haciendo, como vamos pensando las relaciones, ¿sí? Siempre me resulta más fácil decir, un miembro con cuántos libros, un libro con cuántos miembros. Siempre me resulta más sencillo ponerlo así. Un libro puede ser prestado en N préstamos, ¿sí? Y un préstamo
en realidad podría tener muchos libros. Puede ser que en un mismo número de préstamo, o acá por ahí como puede haber ciertas restricciones respecto de la biblioteca. Puede ser que la biblioteca diga, no, con un número de préstamo se asocia a un solo libro. ¿Sí? Entonces, que si te llevas 5 libros, tengas que tener 5 préstamos. Eso va a depender también de las restricciones que tengamos o que nos impongan. Bueno, errores comunes que puede haber en el modelo de entidad-relación es confundir entidades con atributos, ¿sí? O sea, puede ser que nosotros querramos poner, qué sé yo, teléfono como un atributo y después resulte que quiero ponerlo como entidad, que corresponde ponerlo como entidad, una cardinalidad incorrecta de la relación, las relaciones redundantes, que pueden derivarse de otras relaciones, o sea que no hace falta colocarlas, y ignorar reglas del negocio o restricciones que nos ponen de afuera, ¿sí? Cosas que nos está planteando, como podría ser en el ejemplo anterior, que en un préstamo haya un solo libro, ¿sí? Bien. Bueno, espero que les haya sido claro. Esperen que dejo de compartir, voy a correr. Ahí está. Bueno, no sé si les fue claro el material, Sí, si les quedó alguna duda. en el trabajo práctico, en el 2 pide hacer la biblioteca. Ajá. ¿Cómo hay que expresarlo? ¿Hay que hacerlo en el Workbench o hay que hacerlo así como estaba No, en el... a ver, vamos a leerlo porque no. Espera que miro. Lo bajé, así vemos cómo lo pide. Es este, ¿verdad? Sí, es este porque no la tengo del cuatrimestre pasado. A ver. Buscamos que identifiquen y describan los elementos esenciales que componen un modelo conceptual, sin adentrarnos aún en la complejidad de su implementación técnica en un sistema de gestión de base de datos. No, en Workbench no. Es importante aclarar desde el principio que este trabajo práctico no contempla la creación formal del modelo entidad-relación completo ni la realización del proceso de normalización, que es una instancia que viene después. Si bien el MER es un modelo teórico y abstracto que describe la estructura lógica de los datos y el diagrama de entidad-relación es su representación gráfica, para este ejercicio nos centraremos en la identificación y comprensión de sus componentes básicos, a partir de una descripción de un sistema del mundo real. No, hay que identificar las entidades, ¿sí? Con sus atributos, identificar, bueno, acá nos plantea, a ver, no quiero, basándonos en la descripción, identificación de entidades, hay que hacer descripción de los atributos, podés detallar si hay atributos que son compuestos, ¿sí? Si hay atributos que son multivaluados, podés poner en realidad, sí, podés poner multivaluados, en realidad eso después se puede convertir en una relación. Identificación y clasificación de relaciones, tenés que poner quién se relaciona con quién, como se veía en el ejemplo, y cómo sería la cardinalidad de esa relación, de 1 a n, de 1 a 1, de n a 1, de n a n. Hay que ir como escribiéndolo, no hay que usar Y ninguna como herramienta. escribiéndolo, Sí, claro, como viste, estaba recién en el ejemplo, eso que sí, sí, fuimos sí. viendo ahí al costadito, propuesta de claves primarias y candidatas, identificación de claves foráneas. Sí, eso por ahí es, en realidad, las claves foráneas serían claves que dijimos que no trataba la clave principal y que nos permiten, sobre todo, hacer en las relaciones de 1 infinito, ¿sí? En la que lleva el 1, va a tener la clave del que lleva el infinito. O sea, si tenemos que un alumno vive en un país y en un país tiene alumnos, en alumnos que lleva la n, ahí va la clave principal de el que lleva el 1. ¿Sí? O sea, en alumnos iría la clave de país, la clave o de ciudad.
¿sí? En alumnos, que es la tabla que lleva el 1, es la que es donde vamos a poner la clave principal de la que lleva la N. Las claves foráneas y su rol, formato de entrega. Documento escrito. Así que puede ser Word o PDF, acá sugiere PDF, y se evaluará la identificación correcta de los componentes, la precisión de la clasificación de atributos y relaciones y la justificación de las elecciones de las claves. Esto no les dije, que cuando hablamos de una clave principal, ¿por qué elegimos una en vez de cuando tenemos varias claves candidato, cuál elegimos? En general se prefiere a la que es mínima respecto de las demás. Por ejemplo, si tenemos una clave que puede ser una clave compuesta por tipo de DNI y o tipo de documento y número de documento, podría ser que en vez de elegir el DNI sea el número de pasaporte o que sea el número de cédula antiguo, o bueno, y tenemos la opción de elegir número de legajo, en vez de elegir una clave compuesta, elegiríamos la clave que es simple. Se prefiere la que es mínima respecto de las demás. ¿Sí? En este caso sería el legajo, lo más El simple. legajo. Exacto. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, ¿quedó alguna duda, algo que quieran que revisemos? Es un tema hermoso, este de base de datos es hermoso. Pero bueno, acá empiezan a aparecer las primeras complicaciones. Después, cómo se resuelven es bastante sencillo, pero es importante identificar sobre todo las relaciones N a N, que son las que después tenemos que romper con una tabla de ruptura. Se llaman tablas de ruptura. Muchos conceptos. Muchos conceptos, muchos conceptos. Pero es importante que si hacemos un buen diagrama entidad-relación, es probable que la base de datos esté normalizada. ¿Qué quiere decir? Que la podamos implementar así como está. O sea, si hacemos un buen diagrama entidad-relación, hacemos un buen mapa canónico, porque en el mapa canónico ya hablamos de tablas de ruptura, que en el que en el diagrama entidad-relación no tenemos. Y es probable que esté normalizado. ¿Qué quiere decir? Que haya mínima redundancia, que los datos no se repitan, que haya mínima inconsistencia. Inconsistencia cuando tengo dos datos guardados en dos lugares diferentes y son distintos. ¿Sí? Entonces, eso nos va a garantizar por ahí que el diagrama un diagrama bien hecho y un mapa canónico bien hecho, que tengamos un sistema casi normalizado. Bueno, chicos, ¿quedó alguna duda? En el TP1, el ejercicio 5, Sí, que dice la espera que lo miro. lógica, Espera que lo miro. o si no, se lo mando por el foro, como usted diga. Como vos prefieras. O que Si le querés quedan. mandarlo por el foro, porque por ahí a alguno le sirve la respuesta también. Sí, sí, porque te Dale. quedan 8 minutos. Bueno, dale, listo, listo. Eh, entonces, bueno, bueno, nos encontramos la semana que viene. Si quieren escribirme, esperen que dejo ya de grabar. Ahí estamos. Detenemos la grabación. Así que